Hola, sea bienvenido a su canal Jorge Slayer y el día de hoy en un video más sobre nuestra miniserie de aprendiendo a programar PLC desde cero en la parte de escalera o lenguaje ladder. Pues lo que vamos a hacer el día de hoy es seguir trabajando con relevadores. Si este es el primer video que ven, vayan a la lista de reproducción de la serie de PLC que tenemos aquí en el canal. Al final aparecerá o por aquí arriba estará apareciendo el link para que vayan a ver la lista de reproducción. Entonces vamos a necesitar un 0 voltios como siempre y también vamos a necesitar un 24 voltios como siempre. Una vez que los sacamos aquí afuera, pues imaginen que los tienen así, un poco desordenados. Seleccionan los dos, dan clic derecho, le dan aquí en alinear. Y aquí está arriba, abajo, central verticalmente o central horizontalmente. A nosotros nos interesa el central verticalmente para que nos queden de esta forma. Una vez que están así, vamos a ocupar lo que sacamos siempre en los videos anteriores, que va a ser primero un botón, que este botón va a ser un push button, el cual manda un pulso y después regresa. Este pulso va a ser normalmente abierto, que normalmente abierto igual ya explicamos que es normalmente abierto. Pero necesitamos también lo que vimos en la clase pasada, que es algo que vamos a estar ocupando, que va a ser la bobina de un relevador. En este caso vamos a buscarla aquí abajo, donde está Relay Ladder, y aquí está nuestra pequeña bobina. La clase pasada explicamos cómo un relevador funciona con la bobina, y esto hace que el conmutador intercambie entre contacto abierto y contacto cerrado. Entonces vamos a sacar el conmutador, que aquí en FluidSim nos aparece como conmutador. Entonces vamos a ver, ahorita me había confundido, pensé que era ese, es este conmutador, lo saco aquí afuera y una vez que lo saqué ya tengo mi conmutador y una bobina. La clase pasada hicimos que se encendiera pues con una bobina, un conmutador, cambiara de posición, encendiera una lámpara. Vamos a tratar de replicarlo el día de hoy y anexarlo un poco más. Necesitamos igual lo que es un indicador, que si no saben, en clases anteriores vimos que era un indicador y todo esto. Entonces vamos a conectarlo igual que la vez pasada. Conectamos el 24 voltios al botón y del botón mandamos el dato a la bobina y de la bobina lo mandamos a 0 voltios. Para que cuando yo presione este botón llegue un valor a la bobina y la bobina se energice. Habíamos visto en la clase pasada que cuando energizamos la bobina, los contactos invierten. El que es cerrado, que es este, pasa a ser abierto y el que es abierto pasa a ser cerrado. Y de esa forma podemos lograr que una lámpara se encienda, ¿ok? Habíamos visto esta parte de la explicación. Entonces vamos a dar run para que veamos cómo funciona. Vamos a bajar un poco la conexión para que se vea un poco mejor, porque si no creo que no se alcanza a apreciar de la mejor manera. Creo que así está bien. Vamos a darle run y en cuanto encendemos el botón o lo presionamos, este contacto debería, el abierto se debería convertir en cerrado. Lo vamos a presionar y no va a pasar nada y ahorita vamos a ver por qué. Presiono y no pasa nada. Recordemos que una parte importante que habíamos visto la clase pasada es que tenemos que direccionar la bobina con el contacto. Así como lo estamos haciendo ahorita de manera pues un poco más nativa, viendo aquí el conmutador, lo tenemos que hacer igual con los contactos cuando estemos programando en PLC. Entonces a esta bobina le vamos a poner un nombre o una marca que por el momento vamos a llamarle M1 de marca 1 y ahora esta marca 1 ya tiene nombre. Sin embargo, habíamos visto en la clase pasada que el conmutador necesita igual un nombre. Doy doble clic sobre el conmutador, presiono M1 y ahora sí ya ligué la bobina con mi conmutador. Entonces doy run, presiono mi botón y ahora sí se enciende lo que viene siendo nuestra lámpara. Cuando quito la presión del botón se apaga. ¿Por qué? Porque al energizar la bobina, pues el relevador cambia el contacto del cerrado a abierto y el abierto se convierte en cerrado y se enciende la lámpara. Y una parte esencial sobre el tema relevadores es que los relevadores son un dispositivo creado para poder manejar dos tipos de corrientes. O bueno, puede ser la misma, pero generalmente maneja dos tipos de corrientes. Generalmente en la bobina de un relevador podemos manejar 5 voltios, 12 voltios y la parte de sus contactos trabajarlos a más potencia. Vamos a ver un relevador normal de los pequeños, de los relevadores que utilizan para electrónica. Que pues en estos la bobina casi siempre la podemos manejar a 5 o a 12 voltios y abajo los contactos podemos manejar 120 voltios, ¿ok? En este caso imagínense que nosotros tenemos dos corrientes, porque se puede hacer, tenemos 24 voltios y 0 para energizar la bobina y abajo para energizar los contactos podemos manejar otro tipo de voltaje. En este caso FluidSim tiene definido 24 y 0 voltios, pero imaginen que no fuera 24 y 0 voltios, que esto fuera un LED. Y este LED lo energizáramos con 5 voltios, pues podemos hacer la separación de corrientes, es decir, con un voltaje energizamos la parte de la bobina y con otro voltaje totalmente diferente podemos energizar la parte de los contactos. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros podemos hacer prender
un foco de 110 voltios conectándolo a un relevador. Es decir, aquí nosotros conectaríamos una línea, de este lado una fase, de este lado una lámpara, y simplemente la bobina la podríamos energizar con un botoncito o directamente con un Arduino o algún microcontrolador que hiciera alguna función para automatización, y el relevador nos serviría mucho. Entonces, si nosotros diéramos run, a pesar de que esta línea no esté unida con las líneas de acá abajo, pues sigue pasando la función, porque recordemos que M1 está anclado a M1 la bobina del relevador y los contactos del relevador. Entonces, yo presionar aquí, pues enciende la lámpara, y si yo quitara, pues se apaga la lámpara. Si gustan ver un ejemplo más visual en el canal, existe un video donde hacemos un control con el sistema o el software LabVIEW y hacemos que se encienda una lámpara de 110 voltios utilizando un relevador. Es decir, en la bobina del relevador nosotros manejamos 5 voltios y en los contactos del relevador manejamos 110 voltios, ¿no? Entonces, que es más o menos el voltaje que se encuentra aquí en los tomacorrientes de México. Y pues bueno, en esta parte del voltaje con el que tenemos el foco, pues tampoco nos vamos a poner puristas. Hay países en los que manejan 127, 120, la primera fase. A dos fases hay países que están en 220, 230, o sea, 240. Depende mucho de pues de qué país estés viendo todo este video y de pues qué tan bien esté la conexión que tú tengas a pues la compañía que provee el servicio eléctrico. Sin embargo, la teoría es esa, ¿no? Que podemos manejar más potencia en los contactos que en la bobina. Entonces, al nosotros hacer esto, pues podemos hacer que el contacto de abajo energice pues la bobina. Podemos trabajarlo con corrientes o potencias diferentes o trabajarlo con la misma corriente y la misma potencia. Me refiero a corrientes y potencias porque con un relevador podemos trabajar en corriente directa la parte de la bobina y trabajar en alterna la parte de los contactos. O podemos hacerlo igual, trabajar en directa la parte de la bobina y también en directa la parte de los contactos, y hay algunos relevadores que te permiten, o ya más tipo contactores, que te permiten trabajar la parte de la bobina en alterna y la parte de los contactos igual en alterna, pero a diferente potencia. Entonces es algo que no nos vamos a meter en este caso, pero pues así funciona. Entonces vamos a regresar al ejemplo anterior donde estaba conectado a la misma fuente. Solo quería dejarlo ahí como un punto muy enfático que se puede hacer, y el relevador básicamente está hecho para esto. Sin embargo, cuando nosotros lo llevamos a un lenguaje de PLC, pues este programa se ejecuta dentro de este controlador, este autómata, este control lógico programable. Entonces lo que tenemos pues son contactos de las bobinas, los cuales ya no se representarían de esta forma. Sin embargo, vamos a hacer un ejemplo donde ahora pongamos otro botón, otra bobina, y que haga pues lo mismo que la bobina que estamos controlando. Entonces en este caso vamos a necesitar otro botón y otra bobina. Voy a copiar esto, lo voy a poner acá abajo. Lo voy a poner aquí, de este lado, lo bajo. Y aquí, en este caso, vamos a poner que la bobina no se llame M1. Vamos a crear otra bobina de otro relevador que se va a llamar, pues, M2. ¿Ok? Y una vez que estamos en M2, lo que hacemos es nos conectamos igual a los 0 voltios y nos conectamos igual a los 24 voltios. ¿Ok? Ahora, lo que estamos haciendo aquí es simplemente derivarnos de la línea que viene de acá arriba, que son los 24 voltios que están energizando esta bobina, pues derivarnos hacia acá abajo con otro botón y otra bobina con un nombre diferente. Sin embargo, habíamos visto en el video anterior pues que a los botones también hay que ponerles una dirección. En el caso de PLC, pues depende mucho de qué PLC tengas, el tipo de dirección que lleva, pues lo que vienen siendo bobinas, botones físicos, botones virtuales. Sin embargo, aquí en FluidSim vamos a ponerle a uno como B1, que va a ser botón 1, y el otro lo vamos a nombrar pues botón 2. Una vez que tenemos el botón 1 y el botón 2, ya podemos dar run y podemos energizar la primera bobina. Y aquí pasó que la bobina a su vez cerró el contacto y sacar abajo otro conmutador para nuestra bobina número 2. Entonces, la bobina número 2 obviamente debe de estar direccionada a su conmutador. Porque si yo hago esto, vean, conecto aquí lo mismo que hice arriba y pongo una lámpara abajo. Vamos a hacerlo exactamente igual, pero sin cambiar la dirección de nuestro conmutador. Lo que va a pasar es algo pues interesante, que muchos ya lo están intuyendo, otros no, y por eso es importante explicarlo. Si aquí yo diera run y presiono B1, se energizan automáticamente las dos lámparas porque se están energizando al mismo tiempo
los dos conmutadores, es decir, se está energizando la bobina del conmutador del relevador M1 y a su vez está activando todos los conmutadores que estén ligados a esa dirección. En este caso, como el conmutador de abajo tiene la marca M1, pues está siguiendo las órdenes de esta bobina. Entonces este contacto, a pesar de que esté acá abajo, a pesar de que esté de M2, debajo de M2, pues no está realizando la acción que está realizando M2, porque tiene la marca de M1, que M1 es la bobina que está acá arriba, y por eso cuando yo presiono aquí, pues sucede esto, porque estamos activando M1 y a su vez, pues los dos conmutadores que están ligados a M1 se están activando. En este caso, si quisiéramos tenerlo independiente, que cuando yo diera run y presionara el botón B2 se encendiera la bobina que está abajo de M2, pues tendría que cambiarle la dirección. Entonces tendría que ponerle aquí M2, ¿ok? Y así ya tendría que al darle run, si yo presiono B1, solo se energiza el conmutador de M1, que es la bobina que estoy energizando, y si presiono B2, solo se energiza el conmutador de M2 y la bobina de M2. Ahora, si alguno de ustedes se pregunta, ¿esto obedece a algún tipo de principio? Es decir, ¿a algún tipo de orden? Pues relativamente no. Si tú estás en PLC, obviamente debes llevar un orden de la programación, pero si la pregunta es burda, la respuesta también sería pues, sí se puede. Es decir, yo puedo invertir los conmutadores y no pasa nada, simplemente que van a estar actuando pues diferente. Yo aquí en vez de poner M1 puedo poner M2 y abajo en vez de poner M2 pondría M1. Y lo único que pasaría es que se estaría invirtiendo todo. Es decir, yo doy run, presiono B1 y al presionar B1 se energiza M1. Entonces, el programa busca todos los conmutadores que tengan esa marca M1. Entonces dice, este no es, este es M2. Entonces no hace la acción. Me voy hasta acá abajo y dice, oh, aquí está M1. Entonces este sí cambia y activa la lámpara. Sin embargo, si yo suelto, pues ya busca a M1, ve que está desactivado, busca a todos los M1 y los desactiva. Es decir, hace que el contacto vuelva a su posición original. Ahora si yo presiono B2, pues se activa M2 y hace que por ende el contacto de M2 pues cambie de posición, el que era abierto pasa a ser cerrado y realiza la indicación. Entonces, ¿por qué los puse ahorita inversos? Podrá ser algo redundante, pero es importante que entendamos que pueden estar en cualquier lado, que cuando nosotros energizamos una bobina, todos los conmutadores que tengan esa marca van a obedecer la misma regla. Entonces, todos los abiertos que tengan esa marca se van a cerrar y todos los cerrados que tengan esa marca se van a abrir. Entonces, esa va a ser la forma en la que van a estar funcionando. Ahora, otra parte muy importante, yo puedo tener muchos conmutadores que se llamen M1, muchos conmutadores que se llamen M2, muchos conmutadores que se llamen M3. Puedo utilizar esos contactos en muchos lados a la hora de estar programando dentro de un software y a la hora de estar programando en PLC. Que eso lo vamos a ver en el siguiente video, lo vamos a ver en la siguiente clase, en el siguiente video. Entonces no se los pierdan, recuerden darle like, seguir apoyando, suscribirse, compartir, interactuar en la caja de comentarios y pues creo que eso sería todo. Hasta luego, mis futuros ingenieros.